Estrecho de Magallanes. Viajamos rumbo a Tierra del Fuego, ubicada en la provincia antártica chilena. En medio de la estepa austral hay un pequeño río, demasiado desconocido para su importancia. Se llama Sai. Tiene corto recorrido, solo 48 kilómetros. Pero sepan ustedes que dio vida a Cerro Sombrero, nada menos que la capital nacional del petróleo. El Sai además nos llevará a su delta de 3 brazos en el estrecho de Magallanes hasta la mayor riqueza ornitológica de Chile. Es Bahía Lomas, que reúne a decenas de miles de aves que todos los años viajan 16.000 kilómetros desde el hemisferio norte. Y algo más, el río Sai guarda parte de nuestra historia, porque hizo más amable la sobrevivencia de los aborígenes zonas hasta que fueron víctimas de un increíble genocidio hace apenas un siglo. Tierra del Fuego, tierra de onas y de una naturaleza que sobrecoge. El río Sai nace en Laguna Donoso, en el cordón baquedano, y luego de 48 kilómetros por la Pampa, entrega sus aguas al Océano Pacífico en el estrecho de Magallanes. Es allí donde iniciamos nuestro viaje, en el paraíso de las aves playeras de todo el mundo. La desembocadura en Bahía Lomas se produce precisamente frente a las torres petroleras del estrecho. Aquí llega al mar con un delta de 3 brazos que forma parte de un gigantesco humedal que se extiende por 69 kilómetros en la costa. Tiene el estatus de sitio Ramsar y por eso tiene también el apoyo del Centro Manomet para las Ciencias de Conservación, cuyo representante en Chile es el uruguayo Diego Luna. ¿Qué es un sitio Ramsar? La Convención de Ramsar es la convención que protege los humedales a nivel internacional, que son aquellos ecosistemas, aquellos humedales que por su característica ecológica, sea flora, fauna o agua, en este caso, en el caso de Bahía Lomas por sus aves, son sitios que son sujetos de conservación no solo por su importancia nacional, sino particularmente por su importancia internacional. Esta es la planicie intermareal más extensa de Sudamérica. En la marea baja, las playas quedan al desnudo en un ancho de 7 kilómetros, favoreciendo la alimentación de 64.000 aves migratorias. Aquí se reúnen el playero ártico, el zarapito de pico recto, el pilpilén, el chorlito de doble collar y el chorlito de Magallanes. En pantalla, una bandada de pilpilenes.
Es la más grande entre las aves playeras. Los pilpilenes aquí suman sobre 20.000 ejemplares. Luego de la baja marea y cuando el mar recién comienza a remontar, verdaderas lenguas de agua avanzan tierra adentro en el humedal, motivando el movimiento de pequeños crustáceos, gusanos y mariscos. Es el banquete que esperan las aves migratorias. Durante 12 años, el Centro de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad Santo Tomás realiza aquí un permanente monitoreo ecológico. Carmen Espós lidera los estudios en terreno. Básicamente lo que hacemos es ver lo que hay disponible para las aves en la arena, vemos lo que comen las aves y lo que hemos llegado a ver en estos años es que principalmente prefieren dos presas. Una son unas especies de almejitas pequeñas que se llaman darina. Son muy frágiles y hay en muchísima cantidad y uno las encuentra en diferentes partes de la bahía. Eso prefieren, eso es lo que más les gusta. Y lo otro que comen es lo que ven acá, que son unos choros que son un poco más grandes, oscuros y son un poco más duros. Entonces se alternan de presas, un año comen más de eso si es que hay más y otros años comen más de las otras dependiendo de qué es lo que hay más disponible. Además somos parte de otros grupos de científicos que trabajan con anillamiento, captura y anillamiento. A las aves se les pone un número y esa ave se reconoce aquí, se reconoce si pasa por Argentina, luego por Brasil o por Estados Unidos. Y uno es capaz de ver primero cuánto se demoran en viajar, en cuánto tiempo hacen el recorrido completo y cómo llegan de esos viajes. Entonces uno las pesa y va viendo los cambios de peso a lo largo de este viaje y lo relaciona con energía y la energía que después van a tener disponible para reproducirse. Antonio Larrea es fotógrafo y lleva más de una década registrando la evolución de las aves que vuelven al humedal de Bahía Lomas. Sí, esto es más que un paraíso, o sea, algo muy especial como lugar, que aparentemente no se ve nada, pero si uno empieza a esperar que vuelva la marea hacia acá y empieza a traer a todas las aves hacia acá, todas las aves que están comiendo la planicie, y ya la marea la junta en la orilla, ahí se forman grandes grupos de aves. Y ahí es la oportunidad de sacar todas estas grandes bandadas que vuelan esperando que la marea vuelva a bajar y después se esparcen sobre todos estos 60 kilómetros de planicie. Y otro tipo de fotografía ya es un trabajo más minucioso de hacer fotografía individual de las aves. Y cuesta lograrlo, pero con paciencia se logra. El más largo viaje para llegar a esta costa lo realizan las aves más pequeñas, los playeros ártico y blanco. El playero ártico es uno de los más prodigiosos viajeros de la naturaleza. Después de reproducirse en el hemisferio norte, viaja buscando alimento hacia el sur, hasta llegar aquí, a la costa del Estrecho de Magallanes. Eso es algo que se está estudiando con el avance de los transmisores satelitales
Y por ejemplo hay un dato muy interesante de un par de años atrás que se marcaron a aves que se demoraban desde la costa atlántica hasta Delaware 9 días. Entre 4.000 y 9.000 kilómetros, entre 6 y 9 días. Y eso es un tremendo hallazgo porque si tú piensas el tamaño de estas aves que hagan esa travesía, es increíble. Antes se pensaba meses y ahora estamos en días. Son 15.000 kilómetros para llegar hasta aquí a Tierra del Fuego. ¿Qué vienen a hacer acá? ¿En busca de qué? Principalmente alimento. Diego, nosotros hemos visto investigadores, científicos, observando estas aves por mucho tiempo, pero ¿se entiende algo de ellas, por ejemplo, como para explicar por qué ahora hemos visto playeros árticos volando en bandadas junto con pilpilenes, por ejemplo, o junto con zarapitos? ¿Y cómo es posible que se puedan coordinar en el vuelo, que puedan coordinar los movimientos si son especies diferentes? Sí, es muy interesante porque en los últimos 30 años ha ocurrido un fenómeno fuerte de investigación, pero en el último tiempo parece que tenemos más preguntas que respuestas. Pero sí, en el tema de longevidad de las aves hay por fin una buena respuesta. Hasta hace poco se pensaba que los pequeños playeros tenían corta vida, no más de 4 años. Sin embargo, un playero anillado el año 95 bajo el código B95 suma más de 20 años viajando desde el Ártico. Se le llama ahora el ave de la luna y efectivamente en todos sus años se ha calculado que él ya viajó a la luna y que viene de regreso, si uno suma y suma los kilómetros. Y lo interesante además de B95 es que todo el mundo lo busca, el mundo lo trata de encontrar en las distintas paradas que hacen estas aves. Se creó su página y hay que invitar a toda la gente a ponerse sus binoculares, un telescopio y a buscar aves que estén marcadas, anotar el número y el nombre que tienen e informarlo a la comunidad científica. Claro. Se puede entregar muchísima información con esos datos. Hay quienes disfrutan del espectáculo que ofrecen las aves en Tierra del Fuego. A Bahía Lomas llegan estudiosos de todo el mundo, turistas y fotógrafas aficionadas. ¿Y se publica qué? ¿Por Facebook? ¿Cómo? Por Facebook las publicamos todas. Y hay mucha gente que está integrada en el grupo y tenemos una salida mensual todos los meses. ¿Y qué le ha parecido lo que ha visto acá? Maravilloso. Para Callao es la 4ª vez que venimos. Ya, o sea, ya ha venido. Ya hemos venido. Sí, la primera vez habían hartas aves, muchas aves. La segunda nada, la tercera tampoco. Y ahora hay algo que hemos encontrado. ¿Pero se han visto nubes esta mañana? Sí, muy buenas. Hartas nubes de pájaros, de aves. ¿Y está impresionada por esto? Sí, mucho. Estamos aquí con mi amiga Cecilia, que también pertenece al grupo. ¿Y qué hace aquí una odontóloga cámara en mano, muy aficionada también a las aves? Más que a las aves, a la fotografía, aficionada total, pero me gusta mucho. Ya. Y la naturaleza, por eso estoy acá. ¿Y este es un buen lugar para la fotografía? Sí, pues esto no se ve todos los días, algo novedoso. ¿Y está impresionada con tanta ave? Tanto pajarito, sí, bonito, hermoso. Y el día más espectacular, así que eso hace más lindo el lugar. La estadística que usted maneja da la impresión de que vinieran en declinación estas poblaciones. Efectivamente, hay algunas, como por ejemplo el playero ártico, que en la última década ha sufrido grandes disminuciones significativas,
de 45.000 que se registraban en la década del 80 hasta más o menos el 2000, y posteriormente caen, la más baja creo recordar 6.000, y luego fluctúan cerca de los 10.000 con aumentos, pero claramente distinto a lo que se venía observando antes. ¿Por qué esta merma en la población? La gran hipótesis es que cuando van de regreso al hemisferio norte, hacen una escala en Delaware para alimentarse de huevos del cangrejo herradura, una especie en sobreexplotación como carnada, y por las propiedades antibacterianas de su sangre. Y eso ha tenido un gran impacto en la reproducción de los playeros. Más importante aún, resulta entonces proteger Bahía Lomas. La caza furtiva, la persecución por parte de perros asilvestrados, el zorro y el halcón peregrino influyen también en su exterminio. Algo muy importante que se hizo el 2011 fue el plan de manejo para Bahía Lomas, y ahí se pudieron ver cuáles eran las principales amenazas que hay sobre este sitio. Y la amenaza número 1 es todo lo que tiene que ver con contaminación por hidrocarburos, por petróleo, por accidentes. El estrecho de Magallanes es una zona de alto tráfico naviero, y también, si ustedes ven, atrás hay plataformas de petróleo. Hay líneas de acción en educación, en capacitación y en remediación en torno a las empresas que trabajan con extracción, almacenamiento de petróleo. Para nosotros el sitio Bahía Loma, el sitio Ramsar Bahía Loma, es un activo a desarrollar, y así lo hemos entendido hace muchos años. Desde el año 2007 estamos trabajando con la Universidad de Santo Tomás, buscando cómo desarrollar y mantener esta biodiversidad en comunión y en conjunto con la actividad petrolera. Además de los planes de contingencia que tenemos, equipamiento personal, equipamiento en isla, como equipamiento en nuestras instalaciones en el continente, en nuestros terminales marítimos, tenemos un permanente trabajo con el sitio, de sobrevuelos, de investigación con ellos, de fomento. O sea, si no fuera así, el ave playera, el ave que migra, sería la primera en demostrar que hay una amenaza concreta. Conforme a ese propósito, ENAP ha instalado contenedores especiales a orillas del río Sai. En su interior, todos los implementos que se requieren para una acción rápida que impida la llegada de un derrame hasta el humedal. Una responsabilidad compartida para preservar este verdadero paraíso de las aves migratorias. Pero el río Sai guarda también parte importante de nuestra historia, la del petróleo. Porque fue a orillas de este río, aguas arriba, donde se asentó el primer campamento de ENAP, Cerro Sombrero. Un poblado que cobra vida otra vez con las nuevas prospecciones petroleras en Tierra del Fuego, y que hoy es considerado una joya arquitectónica a nivel mundial. Estamos en el norte de Tierra del Fuego, tierra de onas, aves migratorias y petróleo, descubriendo el río Sai, que en su desembocadura recibe a miles de aves procedentes del Ártico cada verano. Este río, que nace en el cordón baquedano, da vida a la ganadería en extensas planicies, y ha sido parte fundamental en la historia del petróleo,
en esta zona de la Patagonia. El río Said es uno de esos cursos de agua que son absolutamente desconocidos en nuestro país, pese a tener importancia regional, nacional e internacional. No es más ancho de lo que ustedes alcanzan a ver aquí. Su cauce apenas suma 10 metros. Teniendo como base de suministro el agua, a principios del siglo pasado se instalaron a orillas del río Said aquellos hombres que tenían en sus manos las prospecciones de petróleo aquí en Magallanes. Un lugar inhóspito, marcado por el frío, la nieve y el viento. Y que años después se transformaría en Cerro Sombrero. En 1949 se instaló un campamento, un pequeño campamento de geólogos, y posteriormente en 1953 se instala un campamento ya con personal de perforaciones, producción, servicio, etcétera, un grupo importante, pero siempre fue a orillas de río. Y este río, como tú lo ves, tan tranquilo, en ese entonces tenía tremendas crecidas y pasaba y afectaba la vida del campamento que se estaba instalando. Este archivo de NAP nos muestra algo de la evolución del petróleo en Chile. Es una historia que en realidad se inició en noviembre de 1899, cuando el periódico El Magallanes daba cuenta de un hallazgo de aceite mineral y gas inflamable que terminó siendo un engaño de un ingeniero para especular con acciones de falsos yacimientos. Casi medio siglo después, a las 2 de la mañana del 29 de diciembre de 1945, surge el primer chorro de petróleo en nuestro país. Ocurrió en el Pozo Spring Hill, o Manantiales, a pocos kilómetros del río Said. Los ingenieros Eduardo Simián y Jorge Pacheco eran los responsables de la operación. De aquella época, cuando las torres de perforación abrían los primeros pozos, quedan escasos testigos. Todos emocionados, todos felices. Imagínate, de repente ese chorro. Yo lo presencié que cuando saltaba el chorro de petróleo, prácticamente te voy a decir, para los cielos. Sí. Y después lo controlaban, después lo tapaban. Claro, sí. Yo tengo una talla buena que andaba con mi jefe. No voy a mencionar quién, pero se baja de la camioneta, oye, Ojeda me dice, espéreme acá nomás. No, yo un poquito voy a esperar acá, yo salí igual. Entonces él llegó y abrió la válvula y le saltó el chorro de petróleo y después para pararlo. Esa fue la mejor. Era difícil después controlar eso. Sí, porque difícil. Salían gases, salían líquidos, de todo. Sí, el petróleo por lo general, una cosa espesa. ¿A cuántos metros hacia arriba? Bueno, esto es lo que queda de ese primer pozo. De ese pozo que por primera vez en 1945 entregó petróleo para nuestro país. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces aquí, Daniel? Un júbilo a nivel regional y nacional de poder ver hecho realidad una esperanza que estaba instalada de hace muchos años. Y en ese momento se hace realidad este surgimiento de este chorro de petróleo que nace desde las entrañas de la tierra y empieza a haber una expansión de actividades a lo largo de todo Tierra del Fuego. Y esto fue producto del sacrificio de mucha de la gente que está en este panel, atrás mío. Están sus nombres. Están sus nombres.
y fue gente que para llegar a este punto había que construir los caminos para llegar a esta zona, había que subirse a un bote en el estrecho para llegar a la lancha que los cruzaba al otro lado, bajarse al otro lado en un bote para poder llegar a la orilla. Muchos de estos viejos andaban con sus camas, con sus colchones en carpa. 10 años después del éxito del primer pozo de manantiales, se inicia la construcción del campamento Cerro Sombrero y se decide levantarlo a orillas del río Say. Irrumpe la industria del petróleo con mucha actividad, caminos, campamentos, perforaciones, producción. Vivir cómodamente. Exactamente, y uno de los grandes desafíos de esa época era poder tener permanencia de la mano de obra, permanencia de profesionales en terreno, porque aquí estaban sucediendo muchas cosas. Se construye una habitabilidad que escapaba a lo que nosotros normalmente conocíamos en Magallanes a la época, con casas de muy buena calidad, un centro cívico, casas para empleados, obreros, choferes, maestranzas, oficinas de administración. Tenían que tener todas las comodidades en un sitio muy inhóspito, digamos. Exactamente. Había de todo tipo de comodidades. ¿Y en salud? Eso era lo más importante, la salud. Ya, y su buen hospital, sus buenos médicos, practicantes, de todo. Sí, no faltaba absolutamente nada en cuanto a salud. De esa época de oro, del oro negro, se conserva casi intacto el campamento de Cerro Sombrero, que hoy vive una etapa de revitalización. Pese a ubicarse en la provincia antártica, está recibiendo inmigrantes incluso de países cálidos como Colombia. Ana Gloria llegó de Barranquilla hace 5 años. Conocí a mi esposo por Facebook y actualmente quería igualmente conocer a Chile. Pero ¿y cómo te acomodas, cómo te acostumbras al clima tan duro acá? Fíjese que no me dio tan duro como otras personas. De pronto en los primeros días no temblaba, mucho temblor, quería mejor estar cerquita de la calefacción y no quería salir a la calle. Pero igual después ya me fui aclimatizando, saliendo a poquito, a caminar las calles, porque igual estoy un poco chico, pero igual es como familiar. El campamento de Cerro Sombrero es hoy monumento histórico nacional y capital de la comuna de Primavera. Su alcalde, Blagomir Vistilo, es enfático. Cerro Sombrero no morirá, como ocurrió con Sewell y Chuquicamata. El caso nuestro aquí, inserto en este oasis que le llamo yo de arquitectura moderna en medio de la Pampa, Tierra del Fuego, no queremos que suceda eso, todo lo contrario. Dentro de nuestra gestión estamos poniendo en valor el patrimonio arquitectónico e histórico que tiene Cerro Sombrero, que es lo que fue, lo que significó en su momento, desde el momento que fue creado, por qué fue tan bien hecho. La gente que ha venido acá dice, miren lo que tienen aquí, o sea, una pequeña ciudad, o sea, en pequeñito pero con una arquitectura moderna para esos años, a fines de la década del 58, y que esté plenamente vigente, o sea, la verdad que tiene un valor a futuro. Por supuesto, lo que vemos ahí atrás es que es el polideportivo que tiene Cerro Sombrero, que es una infraestructura, si uno la mira arquitectónicamente moderna, con líneas curvas, pero dentro hay cosas sumamente importantes que están plenamente en uso y nosotros estamos trabajando hoy día en un tema de restauración de ese polideportivo, de echar a andar nuevamente la piscina semiolímpica. Bajo la piscina tenemos canchas de bowling, tenemos el solarium. Hoy día queremos recuperar eso. Estamos con un proceso de licitación para el levantamiento, la restauración y posteriormente ya comenzar con la restauración propiamente tal para que eso no se muera. Todo lo contrario, lo recuperemos, echemos a andar todo lo que hoy día está fuera de servicio y se abra a la comunidad como debía haber sido siempre.
Este cine, aparte de haber sido declarado monumento histórico, tiene mucha historia, porque hasta fines de los años 70 y ya a principios de los 80, este lugar, donde estamos sentados hoy día, era el lugar donde se hacían todos los estrenos cinematográficos del país. Primero, los estrenos pasaban aquí, en esta sala. De aquí se repartían al campamento Cuy, a las otras áreas de ENAP, y de aquí emigraban hacia el norte del país. Las máquinas no están en funcionamiento, si bien están instaladas todavía originalmente en su lugar, no están en funcionamiento, pero se sigue utilizando para documentales, para festivales, para encuentros de distintos tipos de actividades, obras de teatro que han pasado por acá, y una infinidad de artistas nacionales que han estado aquí. Tiene una acústica impresionante este cine. La recuperación de Cerro Sombrero ha sido oportuna y valiosa para la vida local, ligada irremediablemente al río. Este es un pueblo patagón, muy joven, pero con gran historia, y con un rostro amable que cada atardecer se llena de luces y colores, mostrando un atractivo que difícilmente podríamos encontrar en otra parte. Pero no ha ocurrido lo mismo en otros sitios vinculados al petróleo. Del antiguo campamento de Cuyen, ubicado a 55 kilómetros de Cerro Sombrero, por ejemplo, prácticamente no queda nada, salvo la escuelita, hoy cerrada. José Giraldes, que ahora vive en Cerro Sombrero y que por 40 años ha manejado los grandes camiones de ENAP, hoy recuerda con nostalgia su infancia en Cuyen. Y yo, bueno, siempre era revoltoso, hiperkinético y salía corriendo por acá y por ahí estaban mis papis. De repente mi hijo, mi padre me gritaba, me decía: ¡quieto, farrujeño, coño, quieto! Y yo, no corras tanto, hombre. Claro, mis padres eran españoles, entonces a uno igual le quedan esos dichos y esos recuerdos. Y ella tenía la mezcla con escocés. Entonces mi padre me decía: ojo con esa revoltura de sangre que tienes, hijo. Hicimos tantas cosas bonitas, porque andábamos con los chineos, con nuestros padres, con los patines por estas mismas callejuelas, felices de la vida. La verdad es que todavía hay compañeros que ya están en otras partes de Chile y del mundo, y que han venido acá, y nos hemos juntado y nos hemos abrazado y hemos llorado. Lamentablemente este colegio ya no funciona, no existe, pero siempre va a estar acá en este corazón. ¿Era una infancia feliz aquí? La más feliz, inmensamente feliz. Bueno, ¿y habrá que irse en algún momento o no nos vamos de aquí? No, yo no me quiero ir. Yo quiero dejar mis huesos acá. Todo esto es parte de la historia de ENAP en Magallanes. La empresa hoy sigue en su tarea de prospectar y producir. No lejos del río Said y del antiguo pozo de manantiales, por ejemplo, se trabaja en 5 perforaciones al mismo tiempo, pero con nuevas tecnologías. Hoy día estamos haciendo lo que llamamos el desarrollo de un gas que hace años atrás era muy difícil de extraer de la tierra, lo que llamamos nosotros gas no convencional, un gas que está en una roca que es poco permeable, es porosa pero poco permeable. Eso significa que cuesta que el hidrocarburo llegue al pozo que nosotros hicimos. Para que se pueda extraer. Exacto. Ya. 44 nuevos pozos se abrirán este año en Magallanes, en los que se aplicará la técnica de la fracturación de rocas para sacar el petróleo y el gas. Estas escenas
corresponden a lo que sucede en la torre número 6 de Cabaña Sur. Los operarios expertos en hidráulica y mecánica proceden a desmontar las barras de perforación con las que se ha llegado a los 2.000 metros de profundidad. Las barras, de 40 metros de longitud, van atornilladas a las gigantescas brocas que perforan las entrañas de la tierra. Don Juan Geria es el jefe de equipo de perforación en este minuto, en este lugar. ¿Trabajan cuántas personas aquí entre los perforadores? Acá en el momento el turno son 7 personas. 7 personas. Me conta jefe turno, perforador, enganchador que está arriba en este momento y los solteros. Fuerza y concentración requieren las faenas. José Abello tiene la tarea de enganchador y trabaja sobre la torre a 40 metros de altura. Seguramente hay que tener buen estado físico para eso todos los días, ¿no? Sí, obviamente. Igual requiere, a la altura que tiene, 40 metros, para llegar arriba. Hay veces que algunos descansan, otros suben rápido, pero igual cansa un poco la subida. Y hay que tener buen estado físico. Sí. ¿Ya? ¿Te hacen exámenes antes de subir? Sí, nos tomamos la presión. Llama la atención aquí la presencia de una mujer en un trabajo que por décadas estuvo reservado a los hombres. Carolina Montiel es ingeniera en prevención de riesgo. Yo estoy acá en el equipo hace 2 años. Al principio me costó mucho entrar con el tema de ser mujer. Costó mucho llegar al jefe de equipo, al grupo de trabajo, pero con mucho esfuerzo y trabajo me pude ir compenetrando con el grupo de trabajo. Mientras tanto, sobre el estrecho de Magallanes, 40 plataformas marinas se yerguen en medio del paisaje fueguino. Solo 6 están en funcionamiento. Frente a estas plataformas desemboca nuestro guía de hoy, el río Said. Entre su nacimiento y el impresionante humedal hacia el sur y hacia el norte, circularon por siglos los Zonas o Selknam, pueblo aborigen que hizo de esta isla su tierra y que fue brutalmente exterminado hace poco más de un siglo. Estamos en Tierra del Fuego, descubriendo el río Said, que nace a solo unos kilómetros de Cerro Sombrero, cuna de la historia del petróleo en Chile, y que desemboca en Bahía Lomas, un humedal que recibe a más de 60.000 aves migratorias cada verano. Pero estos territorios recibieron antaño a otros viajeros, los aborígenes Zonas o Selknam. Estas imágenes, facilitadas por el Museo Marjorino Borgatello de Punta Arenas, son el único registro que queda de este pueblo hoy extinto. Los Zonas cruzaron desde el continente a Tierra del Fuego hace miles de años en busca de su principal fuente de alimento, el guanaco, siguiendo el curso de este y otros ríos. La llegada de las aves playeras desde el lejano Ártico coincide aquí con el nacimiento de guanacos. El chulengo o recién nacido apenas se sostiene en pie.
tan valiente recibe el apoyo de hembras juveniles para no caer. 3 días después ya andará corriendo y aventajando en velocidad a los adultos. Este era parte del extenso territorio de los Selknam, palabra que significa nosotros, los hombres. Los indígenas lo llamaban Karukinka, es decir, nuestra tierra. Ellos prefirieron el bosque y la estepa y eligieron al viento con su eterna e implacable sinfonía, que acrecienta la inmensidad de un lugar de horizontes lejanos, desdibujado después por alambradas infinitas. Los Sonas eran nómades y cazadores por excelencia. Sin embargo, también llegaban hasta la costa y construían unas verdaderas piscinas circulares para atrapar peces y recolectar mariscos. Era este el universo que conocieron los aborígenes Sonas o Selknam y que alcanzó a divisar Hernando de Magallanes al momento de cruzar entre los dos océanos en 1520. El navegante portugués, enviado por el Reino de Castilla, veía fogatas en toda la costa, bautizando el lugar como Tierra de los Fuegos. Por aquí deambularon mujeres y hombres altos y vigorosos que fueron reyes de la estepa patagónica. Vivían de la caza, recolección de huevos y frutos. Se protegían bajo toldos cubiertos de cueros y ellos mismos vestían pieles de guanaco, zorro y coruro. La vida libre y nómade se truncó abruptamente con la llegada de buscadores de oro y colonos ganaderos que los persiguieron y mataron en un genocidio que nadie logró detener cuando nuestro país ya sumaba 100 años de vida republicana. Salvatore Cirilo, director del Museo Salesiano Mayorino Borgatello de Punta Arenas, destaca algunos aspectos importantes de los 6.000 años de presencia Selknam en Tierra del Fuego. En 1875 se introduce la oveja de la Malvina hacia el territorio Magallanes y Tierra del Fuego. Entonces se comienzan a acercar los territorios. Las estancias. Y entonces, los Onas estaban ellos acostumbrados a circular libremente por todo el territorio. Por todo el territorio buscando su alimentación, ¿ya? Y su vestimenta. Entonces cuando encuentran la alambrada, para ellos no lo entienden. ¿Ya? Rompen la alambrada muchas veces. Lamentablemente eso se transforma en algo belicoso. Esta fotografía es testimonio de la crueldad. Muestra a Julio Popper sobre los cadáveres de sus víctimas en la llanura San Sebastián. Los Selknam, que de ser dueños absolutos de la tierra pasaron a ser usurpadores, aun cuando solo tenían arcos y flechas, igualmente se tomaron venganza cobrando la vida de algunos estancieros y buscadores de oro. Un solitario y abandonado cementerio pampino que perteneció a la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego da cuenta de ello. Hay tumbas y lápidas que recuerdan a los caídos a mano de los indígenas entre 1896 y 1898.
apenas legibles, aparecen los nombres de algunos: Alan Cameron, John Saldin, Edward Williamson, Emilio Traslaviña. El cementerio es monumento nacional desde 1976, pero ningún resguardo lo protege. Y hasta caballos y ovejas estropean al camposanto. En Tierra del Fuego, a cada paso el viajero se encuentra con vestigios de esta historia. A orillas del río quedan restos de la maquinaria usada por los afiebrados buscadores de oro a principios del siglo pasado. De los zonas, estos corrales de piedra levantados a orillas del estrecho de Magallanes en que capturaban los productos del mar que quedaban atrapados al bajar la marea. También en Bahía Inútil se descubrió un sitio de alimentación con conchales y huesos de guanacos y aves que este año comenzará a ser estudiado por investigadores del Instituto de la Patagonia. Ellos viven siempre en familia, padre, madre, hijos, digamos. Y allí se debe el gran afecto que le tienen a los hijos. O sea, los hijos son los más importantes para ellos. Y el hijo también es muy unido a su familia. O sea, uno de los castigos que se le podía dar a un hijo era alejarlo de la choza. ¿Ya? Y era para ellos era la muerte, digamos, lo más duro. Entonces, el padre es el cazador, digamos, que se alimenta básicamente de guanaco y de aves, ¿no es cierto? Y algunas ballenas que se paraban por ahí, pero básicamente el guanaco, ¿ya? Que lo descueraban, sacaban la piel, con lo cual hacían vestimenta, hacían zapatos, en fin. ¿Y de qué más se vestían también? También de algunos de piel de pato, ¿ya? Tenía mucha capacidad la mujer, ¿verdad? Porque la mujer era la que se dedicaba a la vestimenta y era una artesanía fina, las costuras eran muy finas. Muy finas, tanto en la vestimenta como en la canastería. Yo no he visto canastos igual a los que ellos usaban, ¿eh? Porque eran, digamos, de una perfección bastante grande. Basta saber cómo hacían el arco de la flecha. Pues el arco es una obra de arte, porque para tallarlo de tal manera que tenga la elasticidad, es realmente una cosa, digamos, imposible prácticamente de imitarlo, ¿eh? Tanto Mayorino Borgatello como el padre José Fagnano intentaron amparar a los indígenas. Para ello levantaron un gran recinto en la misión de Isla Dawson, el que funcionó entre 1890 y 1911. Ahí se enseñaba matemáticas, letras, música y educación física. Y de hecho aprendieron muchísimo, pero lamentablemente no resistieron a la nueva forma de vivir, a la vestimenta, vivir bajo techo. En vivir, digamos, limpio, porque ellos vivían todos engrasados por de la temperatura, pero en la misión evidentemente no podían estar engrasados por los olores, por toda una serie de cosas higiénicas, etc. Nunca el Estado de Chile le otorgó una reserva a ellos. Por otra parte, claro, el Estado de Chile realmente no hubo esa... O sea, pensaban que tenían que integrarse al colono. La misión, como ya dijimos, cerró sus puertas en 1911, dejando a la deriva a los últimos sobrevivientes de la raza. Esta es parte de nuestra historia. En el corto recorrido por el río Said, que atraviesa esta pampa dominada por el frío y el viento, hemos conocido los rostros de aquellos que reinaron en la isla hasta la llegada de los colonos. También a los que encarnan el desarrollo de la explotación petrolera en Chile y su futuro en Tierra del Fuego.
y además a los hombres y mujeres que dedican su vida a proteger a orillas del río a millares de aves migratorias, un patrimonio natural que debe ser preservado para las generaciones de hoy y de mañana.